¿Sabes el origen de tu fe? ¿Tienes certeza de las doctrinas que te han enseñado y hoy defiendes? Prepárate para viajar en el tiempo y descubrir las raíces de la fe. En Raíces de la Fe, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos al episodio número 17 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. Quizás para muchos este es un tema que ya todo el mundo conoce y que ya todos lo tienen claro. Sin embargo, en Raíces de la Fe miramos la posibilidad de que hayan personas que no comprenden a cabalidad el término y la amplitud del mismo. Casi siempre se habla de la salvación alrededor al tema de que la persona vive, luego muere y que en el más allá debe ser salva. Salva para que no tenga un castigo eterno o para que tenga una recompensa. No es el tema del que vamos a hablar hoy, acerca de qué pasa después de nuestra vida, sino vamos a hablar del concepto de salvación a la luz de las escrituras completas. Como nuestro programa se llama Raíces de la Fe, tenemos que mirar el tema de la salvación desde la raíz, desde el comienzo. ¿Cuándo es la primera vez que se habla de este tema en la Biblia? ¿Y cómo se habla? Recuerde que siempre estamos mirando cualquier tema en las escrituras, dónde es la primera mención y dónde es la última mención del tema que sea. Eso es para hacer una hermenéutica sana, para hacer una exégesis ligada al texto. Es decir, que yo no pueda interpretar las palabras o los temas como a mí me place, sino que la Biblia sea la que me dé a mí el orden y que la Biblia me dé a mí las implicaciones del tema que yo estoy tratando. Entonces así vamos a hacer. Quizás en el tema de la salvación muchas personas se han preocupado únicamente por decir hay que compartir el mensaje de salvación, hay que predicar la salvación a todo el mundo, pero ¿qué es la salvación? ¿De qué nos salvamos? ¿De qué nos salvamos? ¿Qué es lo que la Biblia dice que debe ser el paquete completo de la salvación? Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy acá en Raíces de la Fe y lo que vamos a evaluar. Nos vamos a la Biblia. La primera mención del término salvación está en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 18. Dice así el texto, dice: por tu salvación espero, oh Yahweh. En algunas otras versiones dirá oh Señor, en otras dirá oh Eterno, o en otras dirá oh Hashem, y en otras dirá oh Jehová. En alguna ocasión vamos a hablar acerca del nombre de Dios. El versículo vuelvo y lo leo y dice: por tu salvación espero, oh Yahweh. La palabra hebrea que va aquí en salvación es la palabra Yeshua. O sea, Yeshua es la palabra hebrea que se utilizará en la Biblia para decir salvación. Entonces acá de primerazo viene una pregunta. ¿No se supone que Yeshua es el nombre del Mesías, que es uno de los episodios anteriores de Raíces de la Fe? ¿Cuál es el verdadero nombre del Mesías? Yeshua. Es decir, que al Mesías le pusieron por nombre una acción divina, que es salvar. De hecho, cuando el ángel viene a hablarle a María o a Miriam, que es el nombre en hebreo de ella, le dice que él se va a llamar y le dirá que se va a llamar Emanuel, porque así dice el profeta, que es Dios con nosotros, pero luego le dice, y él se llamará Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, una de las connotaciones difíciles de aceptar del nombre de Yeshua es que en realidad su nombre es un accionar de Dios, de salvación, y que no solo aplica para el término de que cuando la persona muere va a ser salva o no va a ser salva, sino aplica un paquete completo de cosas que tienen que ver con la salvación. Pero la palabra salvación en hebreo se dice Yeshua. De hecho, vean esto tan interesante. Hay un libro de oraciones que maneja el pueblo judío. En el judaísmo se maneja un libro de oraciones que está compuesto por salmos y oraciones que se han declarado a Dios por muchísimos años, por muchísimos siglos. Ellos han compilado este libro de oraciones, entonces ahí está la oración de la mañana, la oración de la tarde y la oración de la noche, con oraciones que vienen incorporadas ahí como salmos y otras oraciones. Entonces, en ese libro, cada vez que se habla de la palabra, se dice salvación, se dice Yeshua. También dentro del contexto hebreo de oraciones, se dice Yeshua a la acción de salvar a alguien. Entonces, ese es un tema bien interesante para nosotros estudiar. ¿Por qué el Mesías, por qué el Hijo de Dios viene con ese nombre? O sea, en sí mismo ya tiene un accionar de Dios, que es salvar. De ahí la idea de que si yo estoy en el plano de la Biblia completa, sí debo seguir el camino que Yeshua, o Jesús como se conoce también popularmente,
marcó, para ser salvo yo tengo que seguirlo a Él. Y no es solamente desde el plano después de vivo, ya en la muerte, sino que tiene que ser algo que me implique a mí beneficios ahora que estoy vivo. Entonces, miremoslo en la palabra como tal, salvación es Yeshua, Entonces dice, vuelvo y se lo leo, por tu salvación espero, oh Yahweh. La palabra hebrea, Yeshua, está codificada dentro de la concordancia Strong con el número H3467, por si alguien la quiere buscar. El diccionario y la concordancia Strong nos ayudan mucho a entender muchas palabras en hebreo. No digo que sea lo máximo en cuanto al hebreo y el griego al español, pero sí tienen una muy buena referencia. Para eso hay muchos otros diccionarios de hebreo español o versiones del Antiguo Testamento transliteradas al hebreo, y es muy bueno y muy positivo tenerlas si uno quiere estudiar un poquitico más allá de lo que estudia regularmente cualquier creyente. La palabra Yeshua, salvación, implica liberación, implica auxilio, implica victoria, implica prosperidad, implica triunfo. O sea, dentro del idioma hebreo, este idioma tiene una particularidad, es que dentro de su idioma muchas palabras no se pueden traducir textualmente porque tienen muchísimas implicaciones el concepto. Entonces la palabra Yeshua no solamente se puede traducir como salvación, porque tiene muchas implicaciones. Entonces la palabra Yeshua también puede entenderse como liberación, como auxilio, como victoria, como prosperidad, como triunfo, como la acción de sacar a alguien de un apuro. Todo eso es el término salvación. Pero cuando nosotros tenemos las traducciones de la Biblia, cuando los traductores ven la palabra Yeshua, pues ¿cómo hacen para condensar todo esto que significa? Es muy difícil. Entonces escogen la palabra salvación y van a ubicar esa traducción de la palabra Yeshua generalmente dentro de lo que conocemos como Antiguo Testamento de Tanaj. Cada vez que aparece la palabra Yeshua, se pone salvación. Porque ¿qué otra palabra implica salvación, victoria, auxilio, prosperidad, liberación, triunfo, acción de salvar a alguien, de sacar a alguien de un apuro? Sería muy complicado conseguir una palabra y más bien tocaría traducir todo ese concepto. Pero dígame usted, ¿cómo hace usted para que cada vez que ve, por ejemplo, en Génesis 49:18, por tu salvación espero, oh Yahweh, dice? Entonces usted diría, por tu salvación, auxilio, victoria, prosperidad, liberación, triunfo, sacar a alguien de un apuro, espero, oh Yahweh. Sería muy complicado poner todo esto que implica el término. Entonces solamente se pone la palabra salvación. Entonces aquí es uno de los puntos que quiero ser muy enfático. Y es que hay palabras que tenemos en las traducciones de la Biblia, pero que en realidad no demuestran todo el concepto en sí. De ahí la necesidad de estudiar las raíces de nuestra fe, porque eso nos va a dar a nosotros un contexto total del término, y quizás eso nos ayude a entender mucho más los planes que Dios tiene con el ser humano. Quizás eso nos ayude a entender la bendición que es seguir su camino. No estoy diciendo seguir una religión, estoy diciendo seguir su camino, el camino de Dios para el ser humano. Ya si usted dice, es que el camino que Dios nos dio para la humanidad está perfectamente desglosado o indicado o ampliado en esta religión, pues ya usted lo evalúa. Pero el camino que Dios dio al ser humano, pues está explicado en su palabra, ¿sí? Y cada ser humano lo puede tomar y mirar cómo lo estudia y cómo lo aplica. Entonces ya tenemos claro, la primera vez que se habla de salvación en la Biblia, ya tenemos claro lo que compete a ese término Yeshua. ¿Qué es todo lo que compete a ese término? Todo es salvar, tener auxilio, tener liberación, tener victoria, tener prosperidad, tener triunfo, sacar a alguien de un aprieto. Entonces ahora vamos a mirar en varias partes de la Biblia, específicamente en el Tanaj o Antiguo Testamento, donde se utiliza la palabra Yeshua y en qué contexto se utiliza para que nosotros lleguemos a comprender qué es la salvación, de qué nos salvamos y por qué Dios quiere que el ser humano sea salvo. Por eso dirá una cita en el Nuevo Testamento que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que sean salvos. Por eso la Biblia dirá, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es salvación. ¿Cuál es el afán de Dios para que el ser humano reciba la salvación?
¿Acaso es para que se incorpore a una religión? ¿Acaso es para que se incorpore a una creencia específica? ¿O es más bien para que el ser humano aprenda a corregir su camino y viva de la mejor manera, con un Dios que quiere todo lo bueno para él, para el ser humano, indistintamente en el lugar de la tierra donde haya nacido, indistintamente su origen religioso, ¿sí?, o étnico? Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, pero es que este término de ser salvo se ha llevado únicamente al plano religioso. Entonces si Dios quiere que una persona sea salva, es porque Él quiere que se incluya en mi religión, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi perfil religioso. Y si ustedes se dan cuenta, casi que de eso se trata todas las guerras religiosas que hay. Cada religión quiere atraer al ser humano para que esa persona se incluya dentro de sus filas. ¿Eso es salvación? O sea, la salvación es que yo me incluya dentro de las filas religiosas o de X o Y denominación, o de tal denominación, de tal religión. ¿Esa es la salvación bíblica? No, esa no es la salvación bíblica. Esa no es la salvación bíblica. Porque lo que Dios quiere para el ser humano es que el ser humano corrija su camino, que el ser humano aproveche todas las alternativas y las herramientas que Dios ha utilizado para que el hombre sea salvo. Vamos a mirarlo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, versículo 13, dice así: pero Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahweh que Él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que vistes hoy no los volverás a ver nunca más. Yahweh luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. La escena es que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y están enfrente al Mar Rojo, o en hebreo dirá el Yam Suf, que es el mar de los juncos. Los hebreos están ahí frente al Mar Rojo y los egipcios vienen detrás. Entonces el pueblo se empieza a alborotar contra Moisés y a gritar que qué es lo que va a pasar. Entonces Moisés les dice a ellos: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Yahweh que Él hace hoy por vosotros. Si usted se da cuenta, el término salvación no está dado con una implicación al más allá. No está hablando de lo que va a pasar después de la vida. No está hablando de lo que va a pasar cuando el ser humano muere. No está hablando en un contexto religioso. La palabra salvación acá se refiere directa y puntualmente protección contra los enemigos. Protección contra los enemigos. Es decir, que la salvación no solo tiene la implicación de vida eterna o del más allá, sino que la salvación acá está dada en un contexto, y es que el Señor nos va a salvar hoy, es decir, nos va a librar de nuestros enemigos. Eso es salvación. Y en ese mismo pasaje, en el capítulo 15, versículo 2, después de que ya han pasado el mar y Dios ha hecho un gran milagro para que los egipcios se ahoguen ahí en el mar, dice en el capítulo 15, dice: Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Este es el famoso cántico de Moisés, que se va a repetir en el libro de Apocalipsis. Curiosamente también en el capítulo 15. Después de que Dios los libera a ellos de los egipcios y los libra de ser esclavos, y ahora ellos vienen a perseguir al pueblo de Israel, se ahogan en el mar. Entonces Moisés emite estas palabras de gratitud y de exaltación a Dios y dice: Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Ha sido mi salvación. ¿Cuándo? Aquí, unas horas antes, cuando ahogó a todos los egipcios. Es decir, Moisés dice: ha sido mi salvación. ¿Por qué? Porque Dios lo ha librado de sus enemigos. Entonces vea, la primera alusión al término salvación directamente en la Biblia es que salvación también incorpora la protección contra los enemigos. Ahora hay que tener cuidado con los enemigos, ¿no? Porque no quiere decir que todo el que sea enemigo de uno, Dios lo va a ahogar en el mar, aunque muchos quisieran. Pero no se puede, porque estamos muy lejos del mar en el caso de nosotros. Pero no es eso. El asunto es que Dios no puede estar acabando con todos nuestros enemigos, porque habría que ver por qué son enemigos. Y habría que ver si hay una razón justa. El asunto de estos enemigos, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón por qué los egipcios son enemigos de ellos? Son enemigos de ellos porque ellos son los que los han esclavizado.
de manera injusta se aprovecharon de los hebreos viviendo allí en Egipto y los esclavizaron. O sea, nunca les pagaron un salario, nunca les dieron en compensación nada por lo que ellos estaban haciendo en este imperio, en el imperio egipcio. Entonces, de alguna manera hay una razón justa para que Dios nos libre de esos enemigos. Entonces, no es cualquier persona que usted anda echándose de enemiga y entonces Dios viene a destruir a todo el mundo. No, se trata de aquel que se ha venido contra nosotros injustamente. Ahora, Dios no los va a estar eliminando a todos, porque si no, primero nos eliminaría a nosotros también, porque nosotros nos hemos ido contra alguien injustamente, hemos hecho cosas injustas, todos. Entonces, caeríamos todos. Pero aquí lo que está hablando es de protección. Cuando hay alguien que está haciendo algo injusto contra nosotros, eso también implica la salvación. Entonces, si usted pensaba que la salvación es solamente después de la vida, agréguele otro ingrediente más. La salvación implica protección y liberación de los enemigos. En segundo lugar, les leo el Salmo 118, versículo 25. Dice así: Te rogamos, oh Yahweh, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Yahweh, haznos prosperar ahora. La oración del salmista es un ruego para que Dios lo salve. Y luego viene él explicando cuál es la salvación que quiere de Dios. Él dice: sálvanos ahora, Señor, haznos prosperar. Es decir, que su situación tiene que ver con la parte material, ¿sí? Con la parte material, y no es solo con riquezas, no es solo con riquezas. De plano les anuncio que vamos a manejar un episodio de Raíces de la Fe, de cómo se manejan las finanzas desde el punto de vista bíblico y de las raíces de nuestra fe, ¿sí? Del pueblo de Israel, cómo las manejan ellos en la antigüedad y de pronto cómo las manejan ahora. Pero la salvación acá, a la que está haciendo alusión el salmista, es la prosperidad. Es decir, que la salvación implica algo. De hecho, en la definición del término hebreo Yeshua se lo leí, que la salvación también implica prosperidad. Pero el asunto es este: si yo soy rescatado por Dios, ¿de qué soy rescatado? De una manera vana de vivir, de una manera desorientada de vivir. ¿Cómo me hago partícipe de la salvación de Dios? Pues incorporándome a su camino, incorporándome a su pueblo, incorporándome al camino que Yeshua trazó y que él enseñó. Cuando yo me incluyo en ese camino, soy salvo. Cuando soy salvo y voy en esa ruta, en ese camino, Dios me guarda de mis enemigos. Y en segundo lugar, Dios me da prosperidad. Y cuando estoy hablando de prosperidad, no se asuste, no estoy hablando de la teología de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad, porque cada vez que alguien habla de la palabra prosperidad, inmediatamente todo el mundo salta y se pone pues alerta, porque pareciera que la prosperidad es pecado. La prosperidad mal manejada y manipulada, esa doctrina, es que es peligrosa. Pero bíblicamente, cuando yo estoy caminando en la ruta que Dios tiene trazada para sus hijos, de inmediato me hago acreedor a ser protegido de los enemigos y me hago acreedor de ser también proyectado y ser candidato a la prosperidad material. La prosperidad material no solo es dinero, ese es otro término que también tenemos que estudiar desde el punto de vista hebreo. La prosperidad sí incluye bendición económica, pero la prosperidad también incluye salud. De hecho, también la palabra salvación incluye la salud. Pero acá está diciendo: Señor, sálvanos ahora, Señor, te rogamos, haznos prosperar. Es decir, como un plus, ¿sí? Como un plus a ser salvo, viene la prosperidad. Entonces, ser salvo no es solamente lo que va a pasar conmigo después de que viva y llegue a la muerte, sino también es protección de los enemigos y también es prosperidad material. Ese es el segundo plus que le tenemos que agregar a una persona cuando se le dice que es salva. En tercer lugar, Salmo 103, versículo 2 y versículo 3. Dice: bendice alma mía Yahweh, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Entonces acá la implicación es esta: si yo pertenezco a Dios, al camino del Señor, ahora Él ha perdonado todas mis iniquidades. Soy salvo de los delitos y de las transgresiones que he cometido. Como consecuencia de ser salvo de las transgresiones que he cometido, dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Ese es el tercer ingrediente de la salvación bíblicamente. Primero, ser librado de los enemigos. Segundo, tener prosperidad. Y tercero, tener salud.
La salud también hace parte de la salvación. El objetivo de Raíces de la Fe con este tema es que usted se pueda dar cuenta del regalo tan grande que Dios nos ha dado, el regalo tan especial que Dios nos ha dado. Ahora, aquí vale la pena anotar algo, y es que la salvación es un regalo de Dios. Nadie se salva por sus obras, nadie se salva porque merezca la salvación, porque puede ser que en un tiempo de nuestra vida hemos sido personas muy correctas y justas y hemos vivido a la luz de la palabra. Pero también en momentos nos hemos descarriado, nos hemos descarrilado del camino de Dios, nos hemos salido del camino de Dios. Y el justo pago de Dios sería que nos fulminara, porque hemos quebrantado sus mandamientos y el pacto con el que hemos sido cobijados. Pero la prueba de que la salvación de Dios es un regalo y es gratuita, es que no hemos sido consumidos. Y es que Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Y qué bueno que así sea. Porque creo que si fuera así, ninguno de nosotros, o bueno, probablemente unos cuantos sí vivirían. Pero muchos de nosotros no viviríamos porque hemos transgredido los mandamientos de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Y a diario también lo podemos hacer. Entonces, la salvación nos la ha regalado. Tenemos que cuidarla, por supuesto, pero la salvación ya tiene 3 ingredientes que está incorporando: protección de los enemigos, prosperidad y sanidad. Ahora, la salvación también implica provisión diaria y provisión material, alimento. Dice en el libro de Deuteronomio 28:1 al 3, dice: y sucederá que si oyes atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Yahweh tu Dios te levantará sobre las naciones de la tierra, y por haber obedecido la voz de Yahweh tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo. Y de ahí en adelante empieza a explicar una cantidad de cosas buenas que le va a pasar. ¿A quién? Al que oye atentamente la voz de Dios, al que la guarda y luego la pone por práctica, en obras. Eso es salvación. O sea que la salvación también incluye la provisión diaria. Vea lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no habla de salvación solamente en términos de eternidad, que ese es otro punto de la Biblia. Habla de eternidad, sí, pero la salvación no es solo eso. Hay personas que se han acostumbrado a vivir el camino de Dios, a vivir su fe, con la esperanza de que en el más allá tiene una calle de oro y un mar de cristal y tiene mansiones, mansión gloriosa. Por ahí hay un himno muy bonito que dice eso. Mansión gloriosa tengo yo en la gloria, creo que dice. No soy muy de himnos, pero sé que dice así. Y hay muchas personas que hablan de la salvación en términos de allá, cuando me muera. Pero no es así. La salvación comienza acá. O sea, la salvación tenemos que empezar a disfrutarla desde ahora. No tengo que esperar a morir y que pase lo que pase después de la vida. Y algunos hablan del infierno, otros hablan del purgatorio, otros hablan del seno de Abraham, y otros hablan de ya el paraíso, y otros de todo lo que se habla del más allá, que en realidad son cuestiones que tenemos que llegar algún día a estudiar y a darnos cuenta que como nadie ha ido allá y ha vuelto, de alguna manera eso se va al campo de la fe, ¿sí? Pero ese será tema de otro episodio de Raíces de la Fe. Sin embargo, muchos ven la salvación como algo que Dios nos regala, pero después. Y este es un asunto que yo pongo como mucha en tela de juicio para decir, o sea que Dios solo quería que fuéramos salvos, pero después, mientras que acá, cuando estamos vivos, la podemos estar pasando bien mal, llenos de necesidades, llenos de enfermedad y de tantas otras cosas. O sea, la salvación no tiene eso en el paquete, sí lo tiene. Ahora, no implica que es que nunca nos vamos a enfermar. No implica que nunca vamos a pasar una necesidad económica. No implica que en alguna ocasión nuestros enemigos nos van a hacer daño. No es eso. Porque esa sí es una doctrina que hay por ahí, que a Dios hay que ordenarle todas las cosas y Él viene como si fuera un sirviente a obedecernos. Y eso no se puede demostrar a la luz de la Escritura. Pero cuando yo decido seguir a Dios, seguir el camino que Yeshua, el Mesías, trazó para nosotros, es estar en el camino de la salvación. Y si yo estoy en el camino de la salvación, eso tiene una implicación, y es que en ese camino hay muchos beneficios para mí.
Y yo no puedo estar a toda hora viéndome como el mártir, a toda hora viéndome como una persona miserable que no merece nada y que antes Dios nos tira boronas y que es por su misericordia. No es así. La Biblia nos habla de que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos parte de su pueblo, ¿sí? Y que como parte de su pueblo tenemos algunos derechos que Él mismo nos otorga. No estoy diciendo que a Dios haya que reclamarle, no se me confunda lo que estoy diciendo, o que a Dios hay que exigirle, no es así. Simplemente Él ya lo ha dado para nosotros. Él ya está en su palabra que eso viene para nosotros. Porque sería algo injusto que yo siga el camino de Dios y ser una persona que se la pasa a toda hora sufriendo, a toda hora mal, a toda hora enferma. Entonces uno diría, bueno, ¿y de qué sirve entonces corregir la vida? ¿De qué sirve entonces alinear mi vida a lo que la palabra muestra? Tiene que haber algún beneficio y de ninguna manera es pecado pensar en que yo merezco eso. Dios nos va a cuidar, eso es protección contra los enemigos. Dios me va a sanar, eso es salvación. Dios va a hacerme prosperar, eso es salvación. Dios va a darme la provisión diaria, eso es salvación. Y Dios me va a dar vida eterna. Y acá hago alusión al texto de Juan 3:16, que creo que todo el mundo lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el premio máximo, la cumbre de lo que es el término salvación o el término Yeshua. Es decir, si yo estoy viviendo en salvación acá, mientras que estoy sobre la tierra, debo tener esas características y eso es lo que me hace ser salvo. Yo no contemplo la idea de un Dios que quiere que sus hijos vengan y lo sigan, sufran todo el tiempo enfermos, todo el tiempo en escasez. Esa es una doctrina desafortunadamente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica transmitió a toda América la idea de que Dios quería ver personas humilladas y a toda hora sufriendo, que eso le agrada a Dios. Sin embargo, yo no encuentro eso en la Biblia. Y puede estar sonando ahorita que alguien dirá, eso es de teología de la prosperidad, doctrina de la prosperidad. Y no, eso está en la Biblia. La Biblia muestra que la mayoría de personas que decidieron seguir el camino de Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, aprendieron a vivir, aprendieron a respetar la propiedad privada, aprendieron a respetar a la persona que estaba enferma, aprendieron a respetar a aquel que no piensa como ellos. Eso está en la Escritura. Entonces la salvación no es solo después de que vivamos. La salvación no es solamente para el más allá. La salvación se tiene que empezar a vivir acá en la tierra. Cuando usted decide seguir el camino de Dios, ¿cómo sabe que está siguiendo el camino de Dios? Pues la Biblia es nuestra ruta. O sea, la Biblia es como el mapa. La Biblia nos dice por dónde tenemos que caminar, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. La Biblia nos cuenta muchas historias de personas que obraron mal. Y no por el hecho de que estén en la Biblia quiere decir que están aprobadas por Dios. La Biblia es un libro que cuenta las cosas como ocurrieron. Nos toca a nosotros decidir si actuaron bien o mal con base en los mandamientos que Dios dio. Ser salvo es aceptar el camino, ¿sí? De alguna manera, cuando yo digo, yo acepto a Yeshua, que Yeshua es el Hijo de Dios y que Él vino a mostrarme un camino, cuando yo lo acepto a Él, lo que estoy recibiendo es la salvación de Dios para mí. La salvación de Dios para mí. ¿Qué debo hacer? Corregir muchas cosas que están por fuera del orden de Dios. Vean, hay muchas personas que le han tomado a la Biblia como cierta apatía y hay algunas personas que odian el libro y ven en ese libro como si fuera una manipulación divina o como si fuera una alienación de nuestros pensamientos y que Dios nos quiere como esclavos, pero estas personas tienen una mala lectura de la Biblia porque han hecho la lectura de la Biblia, es decir, la interpretación de lo que es la Biblia la han hecho a través de religiones y de ritos y de conceptos humanos, pero muy pocos se han dado la tarea de decir, vamos a mirar el libro, qué dice, vamos a leerlo y vamos a entenderlo en su contexto en el que fue escrito y vamos a encontrar los principios de vida que el libro trae. Cuando eso ocurre y una persona dice, pues yo no veo que la Biblia enseñe algo malo, pues yo no veo que la Biblia patrocine algo injusto, yo voy a ceñir mi vida bajo esas palabras. Vean, cuando el Mesías, cuando Yeshua enseña el Sermón del Monte, en el famoso Mateo 5, 6 y 7, todo lo que Él expone ahí
casi que es el camino de salvación, cómo vivir bien. Y ahí hablará de la oración, ahí hablará de que no estén ansiosos, que Dios va a ser nuestra provisión, de que si Dios cuida a las aves, ¿cómo nos va a cuidar a nosotros? ¿Cómo no nos va a cuidar a nosotros? Y habla del amor al enemigo, habla de cómo orar justamente. Casi que el Sermón del Monte es como un comprimido de lo que es el camino de Dios. Si usted examina cada mensaje que el Mesías dio, siempre habló de corregir nuestra vida y siempre habló de que habrían recompensas. Ahora, esa recompensa no es solo para el más allá. La salvación es algo que se empieza a vivir acá en la tierra. La salvación es algo que el eterno Dios nos ha regalado a todos los que han decidido seguir su camino. Y como tal, yo debo apoderarme de eso y transformar mi vida. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene un negocio y es una persona que engaña en su negocio, es una persona que hace fraude en su negocio, eso está por fuera del camino de Dios. No espere que Dios lo respalde ahí. ¿Qué tiene que hacer? Corregir esa acción. En todo lo que hagamos, tenemos que corregir para poder disfrutar de las bendiciones y de lo que Dios ha prometido para aquel que es salvo. Ahí en el libro de los Hechos una escena de un carcelero que le dice a Pablo, creo que es a Pablo, no recuerdo en ese momento, pero sí, creo que es a Pablo que le dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él le va a responder qué debe hacer para ser salvo. O sea, lo que él está viendo es como que Pablo está en la cárcel y alguien podría decir, si Pablo es salvo, yo no quiero ser salvo porque vea lo que le pasa a las personas que son salvas. Pero el carcelero se estaba dando cuenta de algo que es más allá de los simples hechos diarios. No implica que porque a uno le salga algo mal, se salió del camino de la salvación. No implica porque en ocasiones usted se enferme, está perdiendo la salvación. No es eso. No es eso. No es eso. De hecho, si es un regalo, Dios nos lo ha dado y es nuestro. Pero hay que saber cuidarlo. Hay que saber cuidarlo. El carcelero lo que tiene la intención es, porque este hombre, a pesar de que está preso acá en la cárcel, no pierde su gozo, no pierde su aspecto físico de alegría. O sea, yo quiero tener eso. Yo quiero tener eso. Y también está hablando también en proyección del más allá. Quiero concluir con esto. La salvación, ya lo hemos visto aquí a grosso modo, pero usted lo puede estudiar más a profundidad en toda la Biblia. ¿Por qué toqué citas del Tanaj o Antiguo Testamento? Porque ahí están las raíces de nuestra fe. Ahí están las raíces de la fe. Ahora, si eso lo cambia a alguien en el contexto después de que viene el Mesías, hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. ¿Por qué alguien está cambiando esta teoría o esto que la Biblia enseña con tanta claridad? Sí vale la pena seguir el camino de Dios. Y no es porque sea un camino de rosas, porque las rosas también tienen espinas, pero sí es un camino que debe traer alegría. Yo creo que la salvación debe ayudarnos a tener a nosotros una fe feliz. Es decir, que yo viva feliz con la fe que tengo. Si es una fe bíblica. Cuando a usted, a la fe bíblica, le han añadido una serie de mandamientos de hombre en la religión que sea, usted debería evaluarlo si eso está primero a la luz de la Escritura, si eso respalda lo que la Biblia dice, o si esos son mandamientos que alguien ha manejado y ha confeccionado de acuerdo a épocas y de acuerdo a momentos. Y yo debería saber a qué me ciño. ¿A qué me ciño? Pero yo debería ceñirme a lo que está en las Escrituras. Incluso hoy en día, diferentes religiones, diferentes denominaciones, diferentes perfiles religiosos agregan una cantidad de requisitos para poder estar en esos lugares. Entonces uno dice, luego no se supone que la salvación es gratis. Está bien que el orden sea necesario, no me opongo a eso. Pero en ocasiones ni dejan entrar a las personas ni entran por tantas cosas que le han agregado. Y seguir a Dios es algo tan sencillo como mirar la palabra, estudiar la palabra y empezar a cambiar comportamientos. Ahí es donde entra la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, así se dice en hebreo Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y entra, como dice la palabra, para ayudarnos a sobreponernos, ¿sí? Para darnos fuerza y para seguir adelante. Lo invito a lo siguiente, que si usted ha creído que la salvación es solo en el más allá, evalúe lo que yo le he dicho en este episodio de Raíces de la Fe. Evalúe si usted está viviendo en bendición. Evalúe si Dios está manifestando en usted salud, prosperidad material, provisión diaria, protección de los enemigos.
Y alguien podría decirme, en Raíces de la Fe Wilson está enseñando solo materialismo y todo. Pues es que la fe es una fe práctica y la fe es una complementación de lo material y lo espiritual. Es peligroso volverse muy espiritual y pensar que ya casi vamos a levitar y caminando 2 metros por encima del piso, porque eso ya raya en el legalismo y en el fanatismo. Y es peligroso irse al otro extremo del materialismo, solo pensar en los bienes materiales. Creo que debe haber un equilibrio y creo que ese es un perfecto camino de la salvación. Hemos sido salvos para empezar a disfrutar la salvación acá, en la tierra, desde el mismo momento en que usted decide seguir a Dios, seguir al Mesías, seguir sus caminos, seguir su enseñanza. Ahí ya es salvo. Ahora empieza usted a hacer las correcciones de la vida, de sus actos, de las cosas que ha hecho, a corregir y empieza a disfrutar de los beneficios de la salvación. Como siempre le decimos, síganos en el canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal, active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si no le gusta algo de lo que enseñamos acá, dele clic al no me gusta y díganos por qué. También nos puede escribir al correo de Raíces de la Fe, que es raicesdelafe1@gmail.com. Nos puede seguir en las redes de Instagram, en Facebook, y puede escuchar esta enseñanza y la de todos los episodios de Raíces de la Fe, la puede escuchar en Spotify o en iVoox. Ahí nos encuentra como Raíces de la Fe. Estamos como Raíces de la Fe en todo: en YouTube, en Facebook, en Instagram, en iVoox y en Spotify. Este mes que viene, de agosto del 2020, vamos a iniciar enseñanzas de la palabra de Dios prácticas, Raíces de la Fe en casa. Los domingos a las 10 de la mañana. Usted va a recibir una predicación de la palabra del Señor en el contexto en el que fue escrita o que narra la escritura. Y también la manera correcta de aplicar. No podemos andar aplicando todo lo que está en la Biblia sin conocer el contexto. Entonces vamos a tener enseñanza ya directamente de la palabra del Señor los domingos. Empezamos en el mes de agosto. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que recomiendan este programa. Solo se hace con el fin de ser edificación para las personas, ni de dividir ni de dañar la fe a nadie. Pero creemos que el estudio profundo de las Escrituras nos van a dar una fe sólida. Nos van a ayudar a entender muchas doctrinas y nos van a ayudar a hacer correcciones donde sea necesario hacer las correcciones. Mil bendiciones a todos, que nuestro Dios sea guardándolos y dándoles muchísimas bendiciones porque nos ha hecho salvos. Hasta el próximo episodio. A partir de agosto llega la predicación de la palabra con el contexto bíblico, para que la lleves a la vida práctica. Todos los domingos, un nuevo espacio a través de las redes sociales de Raíces de la Fe, en YouTube y Facebook. Raíces de la Fe en casa, con el pastor Wilson Méndez. Pero es Moisés el que empieza a escribir el origen de las cosas. Raíces de la Fe en casa, domingos 10 de la mañana, hora Colombia.